Señor a nuestras vidas. Aleluya. Y la palabra del Señor se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 es donde nos vamos a ubicar, y luego vamos a estar en el Evangelio de Juan y en otros pasajes bíblicos que queremos traer. ¿Cuál es el propósito, verdad? El tema del sermón de esta mañana es los propósitos del nacimiento de Jesús. Alabado sea el Señor. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, para los que llevan las notas del mensaje, el tema del mensaje de hoy son los propósitos del nacimiento de Jesús. Alabado sea el que vive. Alabado sea el que vive. Dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aleluya. Alabado sea el Señor. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y lee la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo limitado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Háblanos de manera especial, tú que conoces nuestra necesidad. Oh Señor amado, súplela, Padre, que tu gracia nos cubra y podamos ir creciendo en ella para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy el mundo, ¿verdad? En esta semana, en estos días, precisamente el día de ayer, el mundo celebra el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El viernes tuvimos Nochebuena y ayer fue Navidad. Que aunque sabemos que la historia, ¿verdad?, nos dice, y los datos, no es que exactamente Jesús nació ayer, pero lo importante es que nació. Lo importante es que estuvo entre nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque es el propósito que Dios tuvo al que Jesús naciera. Cuando el hombre falla a lo que Dios le había dado, Dios lo puso en el huerto del Edén y le dio una encomienda: que fuera mayordomo de la tierra, del lugar donde había sido puesto. Y solamente le prohibió algo y le advirtió que del fruto que estaba en el medio del huerto, de eso no comiese. Porque ciertamente el día que tomara de él, ese día moriría. Moriría, ¿por qué? Porque falla ante los ojos de Dios. El hombre falla, todos sabemos la historia, y era necesario que el Dios de los cielos fuera al rescate del hombre.
Es bien importante, hermano, entender que no había otro en el cielo que pudiera hacer la obra salvífica y redentora a la cual Cristo vino a hacer en la tierra. No había arcángel, no había serafín, querubín, ningún hueste de las espirituales que pudiera hacer la obra, sino que el mismo Dios se hizo hombre, encarnó entre nosotros, padeciese lo que los humanos pasan: hambre, sed, tentaciones, y no fallar. Ser fiel, porque cuando Él se incorpora como hombre, Él viene a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos relata en Mateo y en todos los evangelios de que el Espíritu Santo vino sobre María y ese niño engendrado no por forma humana, no porque un hombre depositó sobre la mujer la semilla para que naciese, sino que del mismo Dios hizo que María quedara embarazada. Por lo tanto, ese hombre, ese niño era hijo de Dios, encarnado, ¿verdad? Y tomando forma como hombre. Y es una explicación lógica y sencilla, porque la dimensión de Dios no podía ser igual, o Dios para tratar con el hombre no podía estar de la forma que Él es, espiritual. Porque la Biblia dice que no hay hombre que haya visto a Dios y haya quedado vivo. ¿Por qué? Porque, hermano, imagínese usted pegarse a un cable de 100.000 voltios o de 1.000.000 de voltios. No hay cuerpo que lo resista. Por lo tanto, Dios, que es poderoso, sobreabunda, ¿verdad? Sobrepoderoso, todopoderoso, nuestro cuerpo humano no está diseñado para tener contacto con Dios y permanecer vivo. Por lo tanto, Dios tiene que hacerse hombre para que pudiésemos entonces tener contacto con Él y Él revelarnos su naturaleza, su presencia, su plan salvífico, y para obrar en nuestra vida de forma tal que podamos alcanzar la salvación. Isaías dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Esto es bien importante, hermano, porque en otras palabras, el Mesías iba a nacer como un hombre, no como tiempo después, en el primer siglo, segundo siglo de la era cristiana, los llamados gnósticos comenzaron a decir que Cristo no pudo haber sido hombre, porque si Cristo hubiese sido hombre, pecado tendría. Pero Isaías, 700 años antes, dijo que el Mesías era un niño nacido, que era dado por Dios. No fue por pura casualidad, como otras teorías que hay, de que el Espíritu Santo, cuando Jesucristo fue bautizado y descendió sobre él, ahí entendió y recibió, aleluya, la naturaleza de Dios. No, hermano. Cristo nació como hijo de Dios, con la esencia de Dios,
desde el nacimiento, y desde su nacimiento hay milagros que Él ha hecho. La historia de la Biblia nos habla del hecho de que Jesús a los 12 años se quedó en el templo, los padres lo daban con sus familiares y de momento descubren que se había quedado y vuelven atrás. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. Y los doctores de la ley y los sabios de aquella época se quedaban asombrados cómo un niño de 12 años tenía una capacidad, tenía una esencia de Dios tan poderosa que podía decirles misterios y secretos que ellos decían, esto tiene que ser un prodigio. Y cuando María le dice a Jesús que por qué había hecho, y él dijo, es necesario estar haciendo la voluntad de Dios. Ya él tenía esencia y pleno conocimiento a lo cual él vino a la tierra. Desde niño él sabía. Ahora, hermano, hay un propósito por el cual Cristo vino. Y lo dice aquí. Dice que el principado, en otras palabras, el poder, la autoridad de Dios ha sido puesta sobre sus hombros y tendrá un nombre sobre todo nombre que dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí están los atributos de Dios. Los atributos que lo catapultan a Él como hombre, ¿verdad? Humano, como ese hombre, pero a la misma vez siendo Dios. ¿Y es que vino? A salvar lo que se había perdido. Él vino a abrirle las puertas a sus ovejas para que pudiesen alcanzar salvación, porque antes de Cristo ningún hombre podía ser salvo. Porque la ley era tan y tan que por cualquier pequeño error que cometiésemos éramos culpables. Él vino a dar abundancia, abundancia espiritual. Y Él vino a llevarnos a su reino. Así que cuando vemos la Biblia, hermano, y quiero hablarle de 4 principios o 4 propósitos al cual vino Jesucristo a la tierra. ¿Por qué debemos de celebrar Navidad? Por estos principios que vamos a hablar. Número 1, Cristo nos vino a enseñar a hacer la voluntad de Dios. El hombre antes de Cristo no sabía exactamente cuál era la voluntad de Dios. Simplemente había mensajeros que eran llamados profetas, que de vez en vez hablaban de parte de Dios para dar encomiendas, dar direcciones, algo que Dios quería. Y en un momento dado, sobre más de 500 años, Dios hizo silencio. Por más de 500 años no hubo palabra de Dios. En otras palabras, el hombre carecía y desconocía la voluntad del Señor. Pero Cristo vino a enseñarnos cuál es la voluntad del Señor. Por eso es consejero, por eso es maestro, por eso su nombre es admirable. ¿Y a qué vino? ¿Cuál es la voluntad? Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40, el mismo Jesucristo nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Y es importante eso, hermanos, porque
Dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40, dice: porque he descendido del cielo. Mira, Jesucristo sabía de dónde había descendido. Dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad entonces del Señor? ¿Ah? Él dice que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y el que lo envió es su Padre, la voluntad del Padre. ¿Y por qué entonces entendemos esto, hermano? Acuérdense que ahí Jesucristo está hablando como Jesucristo hombre. Entienda esto. Y como Jesucristo hombre, que nació a través de la verdad del Espíritu Santo y María, es hijo de Dios. Por eso Él llama al Padre. Porque en este momento, en esta circunstancia, el que está hablando es el Jesucristo hombre, no el Jesucristo encarnado. En otras palabras, el que resucitó. Y esto es importante, no es que hayan tres dioses, es que hay un solo Dios, pero en el momento en que Él dice estas palabras, está en carne y hueso. Y Él le dice que la verdadera voluntad, lo que Dios lo mandó a hacer fue que todo aquel que en Él crea, lo dice en el 40, y todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Él vino a restaurar, Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? Cuando el hombre falló en el huerto del Edén. Y que nadie podía ser salvo. Mire, hermano, nadie es salvo por su propia obra. Usted puede ser la persona más buena de este mundo. Usted puede hacer todas las caridades del mundo. Pero lo que te salva es el Señor. Es reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Es creer en Jesucristo. Y Él dice claramente que si nosotros estamos sujetos a esa voluntad del Padre, y que como Él mismo lo dice, que Él también se sometió a esa voluntad, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios porque ya conocemos su voluntad. Analicemos esta voluntad. La Biblia lo dice claro. Él quiere salvarnos. Él dice que a lo que Él escogió, Él no lo desecha. Nosotros, si somos de su, ¿verdad?, de su reino, Él tiene mucho cuidado de nosotros. Él escucha tu clamor. Por eso en el versículo 39 dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos los que hemos reconocido a Jesucristo como su Salvador,
Dice Él que Él no quiere y Él no va a permitir que nos perdamos. Por eso a veces, hermanos, tenemos que pasar por circunstancias difíciles. Porque Dios quiere que tú entiendas que dependes totalmente de Él. Y que su voluntad es que tú te salves. Porque para eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para justificarte, para redimirte, para regenerarte y para hacerte enteramente santificado. El Verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos la voluntad de Dios. Y el verbo significa logo, significa palabra, significa acción. El hombre no entendía esto. El hombre tenía un Dios de juicio, de castigo. Que Dios estaba todo el tiempo esperando que el hombre fallase para Dios condenarlo. Todavía hay gente que piensa igual. Hay mucha gente que tienen a Dios como el Dios que está velando la tierra, esperando que la humanidad falle y haga lo malo para enviar juicios. Y aunque sí Dios es Dios de juicio, pero Dios, aleluya, es amplio en misericordia y la voluntad de Dios es salvarnos. Segundo, lo que Cristo vino. Él vino a enseñarnos su palabra, la palabra del Señor. Él vino a revelarnos, aleluya, las Escrituras. Porque el hombre no podía entender y hacía muy pesada la carga de lo que Dios había establecido. Y por eso Cristo vino a enseñar la palabra del Señor, a hacerla viva. Hacerla viva. Si nosotros nos vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo nos revela la verdad y los misterios que representan el reino del Señor. ¿A través de qué? De parábolas, a través de milagros, a través de acciones. Y Él vino a hablar palabra. Cuando Él se va, aleluya, al sermón del monte y dice y expone la ética del reino celestial y nos revela cuál es el propósito de Dios. Y lo importante y la clave de esto es el entendimiento que Él nos enseñó, de que nosotros amáramos, de que nosotros tuviésemos misericordia por el necesitado. Y que sobre todas las cosas Él vino a darnos palabra de vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene a mí, ¿qué? No se pierde. Y es importante eso, hermano, porque Él, a través de su palabra, nos da vida.
nos restaura. A través de su palabra nos dice aquí claramente. Fíjese usted si es así, que un centurión va y le dice al Señor: mi siervo está gravemente enfermo y yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre que tengo, aleluya, hombre de liderato, que tengo 100 hombres bajo mi mando, y le digo al que está, a cualquiera de ellos: ve y va, y ven y viene. De igual manera, tú que eres el Dios, ¿verdad? Y lo estoy parafraseando. Tú que tienes poder, palabra, puedes enviar la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! ¿Qué entendimiento tenía aquel hombre de que Cristo vino a traer palabra de vida? Él entendió que no era ni tan siquiera que Jesucristo llegase físicamente, que tan solo con una palabra que saliera de la boca de Jesús era suficiente para el milagro, era suficiente para ver su gloria. Jesucristo dice, y Jesucristo se maravilló, dice que él se maravilló de la fe de aquel centurión y le dijo: así como has creído, se ha hecho. Y cuando el centurión llegó, preguntó: ¿y a qué hora? ¿A qué hora se sanó? Y entendió que en el mismo momento que Jesús dio la palabra, su siervo había sanado. Es importante entender que el poder de la palabra, Jesucristo vino a dar palabra. Y que dijo Jesús que mayores cosas nosotros haremos. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, con fe en lo que no hemos visto, porque ninguno de aquí hemos visto a Jesús. Hace más de 2000 y pico de años Él estuvo aquí. Ninguno de nosotros lo hemos visto, pero lo sentimos. Y hemos visto que cuando mencionamos y decimos en el nombre de Jesús, los enfermos se sanan, los cautivos se libertan. Y hemos visto milagros de todo tipo, porque todavía la palabra del Señor tiene poder, tiene autoridad. Tanto así, hermano, que la Biblia nos relata: Jesucristo iba cansado en una barca, iba durmiendo y de momento se levanta una terrible tempestad. Tanto así que los discípulos pensaron que la barca se iba a romper en dos. Y ellos, muertos de miedo, se habían olvidado que allí estaba el dador de la vida, que allí estaba con él el Dios Todopoderoso. Y de momento se recuerda que Jesús está allí y va y dice: mira, nos vamos a hundir todos. Y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Nos vamos a hundir. El barco se rompe, la barca se rompe. Y Jesús se levanta, aleluya, y reprende con palabras, reprende a los vientos y a la mar y le dice: calla, enmudece. Y dice que al instante de aquella tormenta hubo una gran calma, una gran bonanza. Que hoy entiende, hermano, que Cristo vino a darte palabra de vida. Que esta palabra es como rema, que cada día que tú la abres y tú la lees, te enseña algo nuevo. Que cada día esa palabra se ajusta a tu necesidad y te trae esperanza.
Y Cristo vino a eso. Es importante, hermanos, que aprendemos de ella. Porque a través de la palabra podemos encontrar salmos, podemos encontrar himnos, cánticos espirituales. Podemos traer palabra profética a mi vida. Palabra que nos restaura. Qué más poderoso, hermano, que ver la mano de Dios obrando a través de su palabra. Es por eso, hermano, a lo que Jesucristo vino. Número 1, enseñarnos su voluntad. Número 2, que podamos entender el poder de la palabra del Señor. Número 3, el tercer propósito al cual Jesús vino a la tierra es hacer la obra poderosa a un Dios soberano. Si nos vamos ahí mismo a Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice unas palabras muy poderosas. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Oiga, hermano, qué interesante. Vemos, hermano, cómo las tinieblas están cubriendo la tierra. Creo que, hermano, es necesario ver lo que está pasando. Rumores de guerra. No sé cuántos están viendo las noticias de que Estados Unidos y Rusia están a punto de agajarse con China, también en el web. Ahí uno por Estados Unidos por un lado por Taiwán y por otro lado con Rusia por Croacia. ¿Y sabe por qué el peligro de ahí? Porque el presidente tiene intereses tanto en Croacia como en Taiwán. Y las guerras siempre se dan por los intereses de los soberanos, no por el pueblo. Es más por los soberanos que por el pueblo realmente. Vemos cómo ha incrementado de nuevo la enfermedad. Pero sobre todo, hermano, me preocupa grandemente cómo en finales de este mes, de este año, y posiblemente en el 2022, las masacres. Ayer mismo mataron a uno y hirieron a 5 en Arecibo. Y hemos visto masacre tras masacre. Toda la semana muertos 4 y 5. Puerto Rico se nos baña de sangre. ¿Qué hace la iglesia? Estamos muy entretenidos en nuestras diferentes parcelas, en los diferentes territorios. Cada cual dice orando y adorando a Dios en los templos, pero no estamos haciendo la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Llevar la buena nueva de salvación. Puerto Rico necesita volverse a Dios. Esto no lo cura, hermano, ningún color. Esto no lo arregla ningún partido. Solamente en Jesucristo, haciendo la obra de Él.
Porque cuando nosotros hacemos la obra del Señor, la luz del mundo resplandece y ruge. ¿Ah? Y en aquel momento, cuando Cristo vino, había un imperio romano que imponía, aleluya, su autoridad. Y en medio de esa tiniebla hubo una gran luz. Y esa luz es Jesucristo. Y Cristo vino a hacer obra. Y dice que, aleluya, que todo tipo de milagros sucedían cuando Jesús pasaba por un lugar. Sanidad de liberaciones, manifestación de su poder, pero era la obra del Señor a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a sanar al quebrantado de corazón. Creo, hermano, firmemente que la obra del Señor es amor, que la obra del Señor es poder, que la obra del Señor es misericordia, que la obra del Señor es justicia, que la obra del Señor es, aleluya, sanidad y salud y paz. Pero está en nosotros, que somos su pueblo, que somos su iglesia, hacer la obra de aquel que nos llamó. Cristo vino a hacer la obra. Por eso Él dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió. Oiga, hermano, y la iglesia es la enviada a esta tierra para hacer la obra del Señor. Estas Navidades, el 2022, debe ser un año donde la iglesia vuelva a hacer la obra del Señor. Y la obra del Señor, escúcheme, hermano, no son actividades, no son fiestas de compartir. La obra del Señor no es simplemente hacer una campaña que otra para callar nuestros silencios o nuestra mente. La obra del Señor no es tener 40 días de ayuno y oración una vez cada 5 años. La obra del Señor es cuando el pueblo de Jehová se humilla y hace lo que lo mandó a hacer: predicar la buena nueva de salvación en todo lugar, como dice aquí, hasta que el día dura, porque la noche viene. ¿Y cuándo es la noche que viene? Porque viene pronto el sonar de la trompeta, y aquellos que estamos con el Señor, aquellos que creemos en el que vive y reina por los siglos de los siglos, cuando suene la trompeta, escuchará el llamado. Y ahí sí habrá tiniebla, y luego de eso habrá crujir de dientes. Oiga, hermano, es importante que entendamos que tenemos que hacer la obra del Señor los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todo el tiempo que estemos haciéndola, aleluya, y trabajando. Hacerlo como para el Señor, no perdiendo oportunidad en trivialidades, porque, hermano, hay mucha necesidad espiritual. Es importante que entendamos que tenemos que ser la luz del mundo, que Él nos mandó, y el propósito eterno del Señor es salvar al hombre. Y lo dice claro, sin querer que nadie se pierda. Y Dios nos llama a eso. Dios nos llama a que prediquemos, a dar frutos del Espíritu, para que la gente pueda alcanzar misericordia,
que podamos vivir vidas santas delante del Señor. Y vidas santas significan vidas separadas, no por lo que determina el mundo, sino porque vivimos para Dios conforme a lo que Él ha determinado a través de su palabra. Eso es vivir vida santa. Ser embajadores de esta tierra. A eso vino Cristo. Aleluya. Y por último, Jesucristo vino a esta tierra para destruir las obras del diablo. Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a dar libertad. Y si nos vamos a Primera de Juan, la epístola, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que aquí dice la palabra, Juan hablando de la iglesia, que el que practica pecado, esto es duro, hermano, pero es una realidad. En la iglesia no puede haber gente, o verdad, que dice ser de Dios, que está bien con Dios y bien con el diablo. No puede ser. No puede ser, mira, dos señores. Es importante que entendamos que dice que el que practica pecado, ¿qué es el que practica pecado? El que hace lo que practica desobediencia en todo aquello. ¿Por qué? Porque mira, hermano, el diablo vino a robar, a matar y destruir. Y dice aquí claramente que él peca desde el principio y que es padre de toda mentira. Por lo tanto, lo que es la mentira, lo que es robar, lo que es matar, destruir, engañar y todas las demás cosas que usted sabe que es pecado, nosotros no lo debemos de hacer. Y hay gente que van a la iglesia y mienten fácilmente, como si nada. Y hay gente que puede estar en una discoteca bebiendo y fumando y haciendo de todo, y al otro día en la iglesia como si nada. En este tiempo se está viviendo una dualidad espiritual. ¿Y qué es una dualidad espiritual? Pues los domingos voy a la iglesia y los sábados voy para mí, o los viernes, y así sucesivamente. Y dice aquí Juan que eso no puede ser. Y dice claramente que Jesucristo vino a deshacer la obra del diablo. ¿Qué Jesucristo vino a hacer? Pues vino a quitar la esencia de pecado en nosotros, porque cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador y oramos al Señor y buscamos su rostro,
empieza en nosotros, ¿verdad? Y cuando lo aceptamos somos justificados, somos sellados, aleluya, como propiedad de Él. Y en otras palabras, somos santificados ahí. Usted acepta a Jesucristo, usted es sellado, es santificado, es justificado, es perdonado. Aleluya. Y luego el Señor hace la segunda obra de gracia, luego que nos va regenerando, que nos santifica enteramente. ¿Y qué es santificar enteramente? Morimos al viejo hombre, morimos a ese yo de deseo de pecado, y ya el pecado no tiene dominio sobre mí. Entonces procuro hacer la voluntad de Dios. Procuro hacer lo bueno ante los ojos del Señor, porque Dios es bueno. Y Él quiere, hermano, quitar esa esencia, esas obras del enemigo en nuestras vidas y poder alcanzar justificación, pero sobre todo, hermano, usted está aquí porque quiere alcanzar vida eterna. Está así de hermano. Porque usted quiere desde ahora experimentar el reino de Dios en su vida. Yo no tengo que esperar llegar al cielo para ver la gloria de Dios. Yo la estoy viendo desde ahora. Yo no tengo que esperar llegar al cielo para ver los milagros de Dios en mi vida. Yo estoy viendo las obras y los milagros de Dios en este tiempo. Que aunque pasemos pruebas y tribulaciones, pero sé que Él está conmigo. Y que dice su palabra que Él no me deja, que Él no me suelta, que Él me ama y que Él me cubre como la gallina cubre a sus polluelos, Él me cubre a mí. Y que Él está atento a nuestro clamor. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, llénense de fe. Porque Cristo vino a destruir el poder del maligno. Quiero decirle a él, hermano, el diablo no tiene poder sobre usted. Vuelvo a repetirlo, el diablo no tiene poder sobre usted. El diablo no puede tocarlo a usted si no pide permiso, porque ya usted es propiedad del Señor. Así que le demos gracias a Dios, porque Él vino a darnos vida. Él vino a libertarnos del pecado, de las obras del enemigo. Él vino a hacer que nosotros tengamos las obras de Dios en nuestra vida y poder también hacer la obra de Él con otros. Él vino, aleluya, a nuestra vida para traer palabra, palabra que es vida, palabra de autoridad, palabra de poder. Y también Él vino a enseñarnos su voluntad. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Por eso, hermano, la Navidad trasciende más que arroz con atún y lechón asado. La Navidad no es simplemente regalos, no es fiesta navideña, fiestas familiares. La Navidad representa a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Porque era necesario, como dice Isaías, es necesario que un hijo, ¿verdad? Lo dice claramente, un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado. Que nosotros entendamos esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Que no simplemente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y ahora, Señor, vamos a tener nuestro compartir navideño. Yo te pido, Padre, que la comida que vamos a ingerir y el rato seas tú con nosotros. Bendícenos y gracias por las manos que han hecho posible esta actividad, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Alabado Dios. Bendito el que vive. Aleluya.